interesante es que hay harta gente nueva. Que viene un poquito a... Como ya estando más vieja me doy cuenta como también se han ido haciendo relevos generacionales, que eso me parece súper interesante. Más allá de que lo que hagan yo lo considero interesante, ¿no? Pero por lo menos siento que se mueve el medio crece, se mueve. Y mientras más gente haya, mientras más creadores haya, también se transforma en un lugar más reflexivo y más profesional. Pero así como pensando en el panorama más oficial, sigo sintiendo que está muy centralizado todavía, lo que hace que haya poca movilidad desde las regiones hacia Santiago, sino que hay más desde Santiago hacia las regiones, pero todavía sigue ese viaje siendo como una especie de danza media colonizadora que va a mostrar algo, a enseñar algo y que se devuelve y que no es capaz de levantar conocimiento de las regiones y traerlo hacia acá aún. Sigo sintiendo que el lugar que es más activo y que más propositivo sigue siendo la escena independiente, ¿sí? Aún las compañías más estables no tienen esa fuerza para lograr movilizar reflexivo creativamente el panorama de la danza. Yo siento que los grandes cambios, los grandes hitos han estado siempre vinculados a la danza independiente. Me gustaría que, primero que nada, que la danza como disciplina pudiera tener más acceso a los teatros. Independiente de que la danza no sucede solo en los teatros, pero es un lugar oficial y tomando y pudiendo entrar a esos lugares oficiales uno tiene más visibilidad, y mientras más visibilidad hay, llegan más recursos y llega más gente también. Entonces y con eso me refiero a que se generan más audiencias, se educan más audiencias también. Entonces eso me gustaría como en lo práctico y lo oficial. Entonces que hubiera una educación de danza o a través de la danza, desde la enseñanza formal, es decir, desde los colegios. No solo porque me parezca que la danza es bonita, sino que me parece que es una herramienta que nos hace como seres humanos mejores seres humanos, más inteligentes, más participativos, más sensibles. Entonces no pienso en la danza solo como un hecho artístico, sino que la danza como una herramienta en lo formal, en la educación formal, para aprender otras asignaturas, para poder relacionarnos mejor con los demás, para aprender a trabajar en grupo, trabajar en equipo, para pensar reflexivamente desde otra manera que es bastante más flexible. Y en lo artístico, bueno, para ir generando audiencias desde pequeño y poder tener más público y poder sostener más obras también y poder sostener más temporadas. Mis estudios formales comenzaron en el año 93, a los 17 años cuando entré a la universidad. Estudié en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales Arcis, estudié Pedagogía en Danza, licenciatura en Danza y el título es de Pedagoga en Danza. Cuando entré a estudiar danza porque no había otra cosa que me interesara más, no porque fuera lo que de verdad me movilizaba, sino que porque dentro de todo era como lo que me parecía, me llamaba más la atención sin ser algo que me completara completamente. Después de que terminé mi formación en la universidad, egresé en el 97, en esa época duraba 5 años la carrera. Empecé, antes de terminar, ya el año anterior, ya estaba bailando con La Vitrina, con el Nelson Aguilé y con la Elizabeth Rodríguez. Entonces también ahí me enfrenté a 2 trabajos autorales, ¿sí? Muy contemporáneos, con 2 metodologías distintas, donde para los 2 coreógrafos era igual de importante tener como intérpretes propositivos o intérpretes creadores. Que también esa puede ser una de las características de lo contemporáneo, de la danza contemporánea, por lo menos de lo independiente, que los intérpretes son autores también. En el 99 yo ya empecé a dirigir como más, entre comillas, profesional oficialmente, con un primer fondar que fue el que me gané. Y ahí seguí en paralelo entonces trabajando como intérprete para ciertos coreógrafos y ya creando también junto a mi grupo, que no era un grupo estable, sino que es un grupo que se iba conformando hasta el día de hoy en relación al proyecto que estoy pensando en el momento. Y entonces empecé con esta idea de lo creativo a estudiar, a tomar más clases, más seminarios de
distintas técnicas o estrategias de composición. Y en paralelo todavía en ese momento me interesaba como más fuertemente la cosa técnica, entonces también tomaba muchas clases de técnica que también se iban reflejando como en lo creativo, no técnica, en el fondo porque la técnica viene a nutrir la creación porque te da más posibilidades corporales, no porque te dé más posibilidades como de bailar mejor, sino que porque te ayuda a tener un registro más amplio. Y me fui encontrando también con las artes marciales en paralelo, con la medicina y la cosmovisión más oriental. Y en algún punto toda mi atención se fue hacia ese lado y empecé a estudiar medicina china, masaje, yoga y artes marciales. Empecé a dirigir en codirección, en trabajo sola, trabajando para otros coreógrafos, y ya desde los 23, que fue poco tiempo después de egresar, yo salí a los 22, 21, a los 24 ya empecé a dar clases. Entonces mi campo de acción ha sido entre lo creativo, la docencia y la interpretación. Y en esta interpretación, con el devenir del tiempo, me he ido también acercando, encontrando, siendo invitada al teatro. Y hoy en día principalmente me desarrollo en la docencia y en la interpretación más actoral y en la creación de danza, pero la particularidad que tiene es que hoy en día yo creo para mí, o sea, yo creo e interpreto. No estoy dirigiendo a otros. Y estuve viviendo en Tailandia un tiempo corto, no muy largo, fue medio año. Y ahí fue cuando ya empecé más formalmente, oficialmente y 100% como enfocada en eso, con el estudio de las artes marciales. Así que yo me fui con una beca de la UNESCO para hacer una residencia en una escuela en Tailandia, donde lo interesante de esa escuela es que tenía un área que era de danza, y bailaba en una compañía que tenía esa escuela y estudiaba artes marciales chinas y japonesas. Ahora estoy más enfocada en la docencia, porque también hay una situación contractual que me da la tranquilidad para poder hacer eso, y en la creación, que ahora está un poquito detenida porque nació recién Baltasar, pero el próximo año ya la retomo, tengo un par de proyectos, y en el teatro. Según mi experiencia, la danza contemporánea tiene algunas características, que son principalmente la independencia. Sí, yo he visto que donde se desarrolla danza contemporánea y no danza moderna es en los ámbitos más independientes, en mi experiencia acá en Chile y en lo que he visto afuera también. Es una danza que está ligada directamente con la autoría, es decir, otra de las características que tienen que así como es independiente o autónoma, también es autoral. Sí, entonces hay tantos estilos o corrientes de danza contemporánea como artistas creadores, ¿sí? Creadores del lenguaje. En la danza contemporánea también siento que confluyen distintas corrientes que no son necesariamente contemporáneas, pero sí la visión o la revisión de esas corrientes estilísticas o técnicas son revisitadas desde la contemporaneidad. Entonces está esa revisión, y por otro lado está ya una creación del lenguaje que es completamente autoral, que tiene que ver con el contexto, con un contexto histórico, con un contexto social, con un contexto político también, y sobre todo con una reactualización de la danza, es decir, estarse preguntando y cuestionando constantemente qué es la danza, qué es el lenguaje de la danza, porque siento que todo esto se vierte también en el lenguaje, ¿sí? Porque puede ser muy discursivo, pero si no se vierte en el lenguaje, la puesta en escena tampoco funciona mucho, ¿no? Se queda más en la teoría, en el teorizar sobre danza, pero terminas haciendo una danza que no necesariamente es contemporánea. Es en una época contemporánea, pero como lenguaje no resulta contemporáneo. Yo siento que en el país es claramente así, porque hay muy pocas compañías estables y que son institucionales, y esas pocas compañías institucionales no trabajan en general en contemporáneo, son más bien compañías que tienen que ver con el folclore, sí, con un folclore también bastante estilizado, compañías que tienen que ver con la danza clásica. Y bueno, está el Ballet Nacional, que es más bien, según lo que yo logro identificar,
por lo menos lo que venían haciendo hasta hace un año atrás, más moderno, ¿sí? Un moderno reactualizado, revisitado, pero seguía estando dentro de lo moderno, más que de lo contemporáneo. Tal vez en el discurso de ellos hablaban de lo contemporáneo, pero en la puesta en escena era una puesta, o tal vez era una puesta en escena más clásica dentro de lo contemporáneo.